¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre las mujeres en la ciencia. Las mujeres hemos dado múltiples aportes al desarrollo de la humanidad a lo largo de la historia y en el tema de la ciencia pues no ha sido la excepción. Sin embargo, todavía hoy, en el siglo XXI, las mujeres que quieren trabajar en las diferentes ramas de la ciencia siguen enfrentando muchos prejuicios, muchos estereotipos y tienen muchos retos que enfrentar. Pero la idea es hablar mucho de este tema para que nuestras jóvenes, nuestras niñas, adolescentes y nuestras jóvenes se animen a dar ese paso, a romper con esos estereotipos para formarse y trabajar en una carrera relacionada con la ciencia. Para hablar sobre este tema nos acompaña en esta oportunidad la doctora Gaby Dols, quien es investigadora y coordinadora del Laboratorio de Zoonosis y Entomología de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Qué gusto tenerla aquí. Muchas doctora. gracias, buenas tardes. Como le decía, antes de iniciar el programa, la idea de realizar este programa es precisamente para tratar de ir abriendo espacios de discusión, de diálogo, ¿verdad?, que nos permita evidenciar esos retos que tenemos las mujeres en general, pero en el tema de las ciencias es particular, porque las mujeres estamos en el tema de las ciencias desde los inicios de la humanidad, estoy segura. y sin embargo, pues como en tantas otras áreas del desarrollo, ¿verdad?, de las personas, también en el tema de la ciencia las mujeres enfrentamos muchos retos, muchos estereotipos y limitaciones que alejan un poco a nuestras chicas de este mundo tan interesante que es el de las ciencias. Sí, tiene razón. Yo he estado pensando por qué tan poquitas niñas se interesan, o por ejemplo, cuando empiezan la escuela, yo tengo una hija también, ¿por qué siempre dicen que matemáticas es difícil? Que no entiendo, ¿verdad? Yo creo que hay muchos estereotipos todavía, más en en esta sociedad costarricense, ¿verdad?, donde las niñas ya cuando nacen tienen que ser rosados, los hombres celestes, ¿verdad? Hay que ponerle aletes y los regalos de los niños también son, si uno va a tiendas o ve los regalos que le dan a los niños, ya desde chiquitas a las niñas nos educan para cocinar, para cuidar a un bebé, ¿verdad? Pero no nos dan regalos para armar, para armar carros, o por ejemplo cuando yo estaba en el colegio yo quería aprender a cambiar la llanta a un carro para no tener que depender de un hombre, ¿verdad? Yo siempre fui como con mis amigas, siempre quiero armar una tienda de campaña, quiero saberlo hacer. Entonces creo que nuestra sociedad es mucho de roles y es tan difícil a veces salir de ese rol porque si un hombre se sale, una mujer se sale del rol, entonces ya lo ven raro, ¿verdad? Y es como nadar en contracorriente. Entonces, que a uno le guste ingenierías, entonces tal vez no es muy femenino, ¿verdad? Creo yo que eso, y también que los papás, ¿verdad?, en la casa eso es súper importante, ¿verdad?, que los papás, si mi papá bordaba, mi papá cocinaba, eso no es bien visto entre los hombres, ¿verdad? Tal vez hoy sí, pero hace unas generaciones no, porque eso es trabajo de mujeres. Entonces creo que todo ese rol es lo que ayuda a que las mujeres digan, no, mejor voy a carreras que son más femeninas, ¿verdad?, como enfermería, ¿verdad?, creo yo. Sí, precisamente por eso que usted mencionaba de la experiencia, ¿verdad?, que hemos tenido muchas mujeres en todos los ámbitos, porque en todos los ámbitos la historia es muy similar, pero en el tema de las ciencias queremos dedicarle porque sí ha habido, ¿verdad?, como una corriente mundial, ¿verdad?, de hacer conciencia sobre esta situación, que necesitamos más niñas y adolescentes en las ciencias, que se animen a romper, que se animen a enfrentar a la matemática, ¿verdad? Sí. Porque es muy importante la participación pues, de ambos géneros en las diferentes ramas del quehacer de la humanidad. Sí, yo creo que es importante motivar a las niñas desde chiquitas, eso es lo más importante, en la casa, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que las mujeres y los hombres hagamos las mismas cosas. Usted sabe también que uno como mujer, bueno, después en la escuela, en el colegio también, que no hayan roles, ¿verdad?, sino que las mujeres puedan jugar fútbol, ¿verdad? Yo cuando mi hija era chiquita, no había escuela de fútbol para chiquitas, era
solo para hombres, ¿por qué? Es decir, hay muchas cosas, muchos mitos que dicen, no, aquí las mujeres no, sino los hombres. Y entonces uno va creciendo, ¿verdad? Y hay algunos que se empoderan porque tienen tal vez una madre, un padre, un abuelo que los motiva. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Para ver esta chiquita le gusta ingeniería, no le gusta y motivarla, ¿verdad? Y con los amigos también empezar a crecer, pero eso viene de la familia, viene de la escuela, del colegio, para poder, es muy importante para que ellas decidan y digan, puedo hacer lo mismo. Creo yo que... Compártanos un poco su experiencia, Gaby. Usted ha abierto camino, ¿verdad?, en diferentes áreas del quehacer científico. Bueno, hoy por hoy es investigadora y coordinadora del Laboratorio de Zoonosis y Entomología de la Universidad Nacional. Pero me imagino que, como usted dice, el trabajo no ha sido fácil, el camino no ha sido sencillo. Me imagino que desde muy pequeña usted tuvo que empezar a romper con esos estereotipos, esos mitos, esos temores que le decían, no, Gaby, usted es mujer, usted no puede hacer esas cosas. Pues sí, yo por dicha tenía a un padre que era... aunque era latino, pero tenía descendencia alemana y con él discutía mucho, eso era muy bonito, pues, discutir con él sobre cosas, pero a él tampoco no le gustó que fuera a estudiar veterinaria, ¿verdad? Yo cuando terminé el colegio aquí en Costa Rica no sabía que ya había abierto la escuela de la Universidad Nacional, ¿verdad? Era reciente, entonces yo decidí que quería ir a estudiar a Alemania, a veterinaria, y que me iba a sacar una beca. Y es lo que le digo a todos mis estudiantes, si uno quiere, uno lo logra. Claro. ¿Verdad? Y yo me fui, mi papá me mandó un año a Alemania, me imagino como para que fuera tan exótica que estuviera un año en Alemania, pero él deseaba que yo regresara y me quedara con él, ¿verdad? Y por dicha me gané la beca, estudié veterinaria, fue difícil también en Alemania, ¿verdad? Y la carrera veterinaria, claro, si uno quisiera, hace 40 años, ir a un establo, a mí me encantaba, me hubiera gustado ser... médico veterinario, especialista en vacas, pero hasta los mismos alemanes, ¿verdad? En las fincas decían, y el veterinario, ¿verdad? Y nos lo veían a uno porque creían que tenía que venir un hombre fuerte, ¿verdad? Y son esos estereotipos, ¿verdad? Y ya volviendo a Costa Rica, es difícil, yo lo que veo en Costa Rica como científica, los hombres tienen un código, ¿verdad? Usted ve cuando mi esposo habla con un técnico o con un hombre, él habla diferente que como los hombres hablan con una mujer sola, ¿verdad? Y entonces yo a veces me digo, ¿por qué no me hablan igual? ¿Verdad? El código es así, vamos a ver, yo lo veo, mi esposo habla con un técnico, ajá, sí, hacemos esto, bla, 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 ¿verdad? Pero no hablan del precio, no hablan de cuánto tiempo, ¿verdad? Eso les toca después a nosotros las mujeres, ¿verdad? Como decir, cuándo va a venir, pero... Una mujer en Costa Rica tiene que tener siempre un novio, eso me dice mi hija igual, o un esposo, para que la tomen como una mujer. Eso yo sí siento como que no tenemos el mismo nivel hombre y mujer, ¿verdad? Eso es muy difícil. Y las mujeres estamos sobrecargadas, ¿verdad? Porque aquí el trabajo empieza desde las 5 de la mañana, si uno tiene la familia, entonces... Uno es la encargada de que los chiquitos se monten, se vistan, se bañen, prepararles loncheras, después sí. Ponerlos en el bus, ¿verdad? Y entonces uno va al trabajo, también va a la medicina, ¿verdad? Hace todo lo de los niños y vuelve en la noche si sigue trabajando, ¿verdad? Y los hombres... No es que estoy hablando en contra de los hombres, pero sí tiene que cambiar eso, ¿verdad? Porque los hombres vienen del trabajo y están agotados, ¿verdad? Y nosotros hemos hecho 2 o 3 trabajos más, ¿verdad? Y a veces no nos apoyan. ¿De quién es la culpa? Seguro de nosotras mismas, las mujeres, ¿verdad? Las mamás que educamos así a nuestros hijos, las esposas que permitimos eso, ¿verdad? Las hermanas. Entonces, yo considero que nosotros somos las campeonas, ¿verdad? Yo creo que el mundo sin las mujeres, mantenemos mucho, mantenemos la familia, mantenemos el trabajo. Claro, nos metimos a trabajar, entonces es como, bueno, ustedes quisieron trabajar, ahora la familia y el trabajo. Sí, pero debería ser algo. Debería ser, sí, eso es lo que... La paternidad y la maternidad no son de una sola persona. Por eso, ese es el problema, ¿verdad? Pero pareciera que sí, que es como nuestro problema, nuestra... Y aunque yo también conocí alemanes, pero
el machismo ahí es como más oculto, ¿verdad? Como, ¿qué le dicen? Le dicen, sí, sí, yo limpio, yo sí lavo trastes, ¿verdad? Pero no lo hacen cuando uno quiere. Y entonces uno termina haciéndolo, ¿verdad? Porque entonces él dice, no, yo lo hubiera hecho, pero más tarde. Pero, y bueno, ¿cuándo? ¿En 3 días, 5 días o qué, verdad? Entonces al final uno termina haciéndolo. Ese es como más escondido, ¿verdad? Entonces prefiero que me digan, no lo voy a hacer para poder pelear. Cuando usted era joven, estudiante de medicina veterinaria, estoy segura que la matemática no fue el principal problema que usted enfrentó para terminar su carrera. No, para nada. Vea, a mí me encantaba las matemáticas, yo era de las que me encantaba en el colegio, pero todo lo que yo aprendí en matemáticas es lo que estaba pensando, en realidad nunca lo utilicé en la carrera, ¿verdad? No se ocupa, es decir, el colegio también debería, yo creo que ha cambiado ya, ahora no es de que uno tiene que ser muy académico, ¿verdad? Sino que se buscan más como las habilidades blandas, ¿verdad? Ser una buena persona, ser como emocionalmente estable, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos las mujeres, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de nuestros sentimientos, nosotros podemos llorar y a los hombres eso les falta, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Eso ellos tienen que aprender. Y yo creo que están como encerrados en que no pueden, ¿verdad? Y mismo se sienten infelices, ¿verdad? De no poder expresar sus sentimientos como lo podemos hacer nosotros. Otra de las mujeres que compartió con una mirada su historia sobre cómo todo lo que tuvo que luchar para abrirse camino en el campo de las ciencias fue Sandra León Coto, quien fue rectora de nuestra institución y quien estudió química. Durante toda su carrera ella tuvo que enfrentar un sinfín de problemas, de discriminaciones, de trabas por el simple hecho de ser mujer y estar ocupando un campo en el área de las ciencias que para algunos no le correspondía. Doña Sandra pues persistió, luchó, abrió camino, se convirtió en una gran investigadora, fue rectora de nuestra institución y hoy nos comparte su historia. La escuela de química en aquel momento estaba compuesta de profesores de muchísima envergadura, recién graduados de universidades de primer nivel, de las mejores universidades del mundo. Y entonces fue un nicho muy apropiado para que uno sintiera que podía. No obstante, yo tengo algunas anécdotas, como por ejemplo, que yo llegué tarde a la clase, cuando yo entré tarde a la clase, él se volvió a la clase y nos dijo, aquí el 10% de los estudiantes se quedan. Y yo rápidamente hice un análisis de por qué un 10%, y es que es el equivalente de mujeres que había en esa clase. O sea que desde esa perspectiva había todo una conceptualización alrededor del tema de la mujer y se estimaba que la mujer tenía algunas, llamémosle qué, dificultades, por decirlo de alguna forma, para los procesos científicos. A pesar de que la historia demuestra lo contrario. Pero bueno, eso es parte de la modificación en las sociedades y el cambio de paradigmas. Que la mujer en el día de hoy no necesita favores. Lo que necesita es tener verdaderas oportunidades y desde un punto de vista personal, la convicción de que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. No hay diferencia. Lo que manda es tu determinación por aprender, por aportar. Hay que ser tenaz, pero igualmente tenaz tiene que ser el hombre. Y no tenerle miedo. Los miedos en las ciencias yo creo que deben ser superados. Eso no es lo importante. Lo importante son los retos y ganar los retos. Eso es lo importante. Grandes enseñanzas escuchar estas historias. Gaby, en el caso suyo, ¿cuál diría usted que fue el principal reto que usted tuvo que enfrentar para lograr conseguir su meta de convertirse en una mujer científica?
Pues yo creo que el principal reto fue también en la Universidad Nacional poder decir que como mujer yo tenía las mismas cualificaciones que los hombres, ¿verdad? Y que podía tomar decisiones y que podía coordinar un laboratorio sin tener un mentor hombre o sin tener un esposo que me apoyara en eso, ¿verdad? De que uno pudiera hacerlo de manera sola. Eso es En soledad. muy difícil. O sea, sí. independiente, Sí, más bien usted. independientemente y en realidad triste porque a mí me gusta trabajar en grupo y yo creo que es muy importante trabajar, como ahora dicen, inter, trans y multidisciplinariamente, ¿verdad? Y en realidad con los que más he podido trabajar es con mujeres, ¿verdad? En la misma Universidad Nacional, donde podemos trabajar, seguro porque tenemos la misma constancia, el mismo esfuerzo de trabajo, ¿verdad? Entonces hemos hecho grupos muy lindos y las generaciones jóvenes de hombres que son más abiertos, ¿verdad? Entonces eso sí lo veo. La generación nuestra no es muy abierta, tal vez como dijo doña Sonia, ¿verdad? Doña Sandra, perdón, de que es más difícil con investigadores mayores, ¿verdad? Que vienen y piensan que en realidad la mujer debería estar en la casa y no ahí en la universidad haciendo ciencia, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer para romper un poco con esas limitaciones que enfrentan nuestras niñas, adolescentes y mujeres jóvenes que tienen interés en estudiar alguna carrera de la ciencia? Porque realmente la situación es preocupante. Estamos en el siglo XXI, uno esperaría que estas cosas pues ya no existan. Sin embargo, la UNESCO reconoce que la tasa mundial promedio de mujeres investigadoras es menor al 30% en todo el mundo. Y eso, que ahí estamos hablando de los, ¿verdad?, países menos machistas. Pero en definitiva, aquí en Costa Rica tenemos un reto grande. Las universidades han hecho un llamado de atención en ese sentido, diferentes sectores también, ¿verdad? En el sentido de que hay que propiciar más las vocaciones científicas en las mujeres. Pero yo no creo que sea la universidad misma, toda la sociedad. Es decir, es desde que somos niñas, desde que estamos en nuestras casas y nos dan las tareas, ¿verdad? Y nos dicen, ustedes son iguales que los hombres o ustedes tienen que aprender a cocinar, a coser. El hombre no tiene que aprender a cocinar y a coser, ¿verdad? Ya ahí empieza el sesgo, ¿verdad? Que nos dan juguetes para tener un bebé. Es decir, yo me acuerdo cuando uno tenía 15 años, todo el mundo veía un bebé y decía, ¡ay, qué lindo! Y todos tenían que decir, ¡ay, qué lindo! Porque si no, iban a pensar que uno no era una buena mamá, ¿verdad? Porque eso es. Entonces, una persona después, una niña, vea, yo me fui con 17 años a estudiar a Alemania veterinaria y yo a veces lloraba porque decía, con 24 años voy a terminar la carrera y voy a estar muy vieja, ¿verdad? Porque en ese entonces se casaban, es decir, salían del colegio y se casaban y yo sufría, yo era muy latina y yo decía, con 24 voy a ser viejísima. Después vine aquí, hice el doctorado, porque por dicha yo tuve la suerte, ¿verdad? Pero ¿usted qué cree? ¿Cómo me veía la gente? Me veía como una vieja solterona, seguro es invivible, ¿verdad? Porque de eso se trata. Si uno está, es decir, un hombre soltero, él es emprendedor, él es un buen partido para casarse, pero una mujer que dice, no, voy primero a estudiar y después tener familia, ¿verdad? Esa... me decían, usted no ya está muy madura, ¿verdad? Para no haberse casado. Entonces eso a uno le duele mucho. Yo tal vez por ser alemana no lo tomaba tan en serio, pero si son una cultura donde uno crece en Costa Rica y donde la mamá, la abuela, la tía y todos piensan, entonces yo veo aquí que también muchas mujeres entonces casan, tienen hijos y después empiezan a hacer su maestría y su doctorado, ¿verdad? Sí. Pero el esposo no va a ir con ellos a Alemania a hacer el doctorado. Una esposa sí acompaña al esposo. Entonces, es la sociedad misma. Es decir, yo creo que todos tenemos que cambiar y yo creo que tal vez en 100 años vemos un cambio. ¿Cómo rompemos con eso desde su experiencia? Desde nosotros mismos. Es decir, yo empoderando a mi hija, usted empoderando a su hija y ella a su hija y tal vez, bueno, yo no he tenido un hijo, pero si hubiera tenido un hijo yo lo hubiera puesto a hacer todas las cosas como mis hermanos tenían que hacer todo en la casa, ¿verdad? Entonces yo creo que no debe haber diferencia entre mujer y hombre, esa es la verdad, cuando crecen, es decir,
¿por qué tienen que tener carros los hombres y por qué no le regalan carritos a las mujeres? Las que quieren muñecas está bien, pero ¿por qué a las mujeres solo se les regalan juguetes así para ser buena ama de casa, ¿verdad? Y no legos y cosas para... Pienso yo que eso viene desde en todas las etapas. Tenemos que estar en la etapa de la familia, en la etapa de la escuela, en la etapa del colegio, ¿verdad? Y las niñas después, ojalá darles las posibilidades de qué pueden estudiar, ¿verdad? Porque mi hija, por ejemplo, yo nunca supe qué iba a estudiar, ¿verdad? Yo de ella decía diseño, bueno, estaba muy... Y un día llegó y la motivó un doctor que llegó a hablarle y la motivó a estudiar medicina. Y yo me quedé así. Me dijo, es que él me habló de que era muy difícil, de que había que estudiar montones, pero que después, si uno tenía empatía, que iba a ser bonito, ¿verdad? Y después me dijo, es que mami, vos cuando yo era chiquita una vez me regalaste un microscopio, yo había conseguido uno así como que se conectaba a una computadora, pero yo nunca vi que lo había usado, con 7 años se lo regalé. Y entonces dice, sí, vos cuando ibas a la universidad es que yo también me perdí mucho de su crecimiento, porque ahí vamos a trabajar y solo los vemos en la mañana y en las noches, ¿verdad? Ella decía que iba al jardín y traía una hoja y la veía y decía que veía un mundo que ella no había visto con los ojos, ¿verdad? Y que eso a ella le motivó como decir que quiere conocer cómo es el cuerpo. Entonces, por eso yo digo, eso es a todos los niveles. Es decir, yo sí... tengo muchas estudiantes, mujeres y hombres, pero a todos yo les digo que pueden hacer lo que ellos quieran, nada más tienen que quererlo, ¿verdad? Y tengo muchas estudiantes que se han ido a Alemania, por ejemplo, tengo ahorita una que está haciendo doctorado ahí y ella dice, doctora, estoy tan feliz ahí, yo ya no quiero volver, ¿verdad? Porque se puede mover, se puede hacer todo y no tiene este miedo, hasta eso, nosotros no podemos movernos libremente en la calle. Es decir, tal vez ya los viejos no tenemos el problema, pero las jovencitas, ¿verdad? Que las acosan, que las pasan hablando y todo eso, eso no es bonito, ¿verdad? Y todavía tenemos que aceptar eso. ¿Cuál sería, desde su perspectiva, su principal consejo para una niña o un adolescente que quiere ser científica? Que estudie la carrera, ¿verdad? Y que trate de hacer exactamente lo que ella quiere, ella lo va a lograr. Es decir, si uno quiere, lo va a lograr. Yo pienso que mucho está de la fuerza de uno de creer las cosas para poder lograrlo, ¿verdad? Por ejemplo, vea, a mí con 17 años yo dije, yo me voy a ir a Alemania, voy a sacarme una beca y voy a estudiar veterinaria. Si yo, después de 5 años, haber estado en Alemania, nunca hubiera pedido la beca, porque hubiera dicho, no me la gano, ¿cómo voy a competir con toda la gente? Pero yo fui y en el colegio que yo fui a la Humboldt, tenía una profesora que nos decía, ustedes pueden hacer todo, ustedes logran todo. Y socialmente también decía, ayudémosle a la escuela de pavas, traigan las frutas que tienen y se las damos para darle. Entonces nos hizo creer en nosotros que podíamos hacer un cambio. Qué importante eso, ¿verdad? También que desde los centros educativos también se apoye, no solo las familias, sino en los centros educativos también se apoye que las niñas se les inculque que pueden hacerlo, que la matemática no es un problema, que uno puede lograrlo si realmente así lo desea. Sí, y además, vea, puede haber gente, no hay que diabolizar la matemática, pero tampoco no es tan importante la matemática en la vida. Es decir, si una chiquita no le gusta matemáticas, pues será buena en otra cosa, pero... Entiende, no lo creo, pero eso de decir yo lo voy a lograr, vea, nosotros fuimos a Alemania y dijimos vamos a ir a estudiar para volver a Costa Rica y volver aquí y tratar de mejorar el país, ¿verdad? Y con esa idea era que uno se fue, ¿verdad? Y es una ilusión grande por lo menos yo estoy feliz con mi vida, no puedo decir que me arrepienta de algo, ¿verdad? Pero sí ha sido duro y las chicas, a mí me da mucha pena las chicas que tengan que ir a la calle y que tengan que tener miedo de que les digan cosas feas, de que paren carros. Eso ya es lo peor que hay en Costa Rica, ¿verdad? Y creo que eso habría que, aunque seamos muy científicos, pero lo básico nos está faltando, ¿verdad? Exactamente, y lo importante aquí es la motivación. Y la motivación, sí. Que no cometamos el error de ponerle freno a ninguna vocación, sea de un hombre o una mujer, pero en el caso que nos interesa sobre todo, nuestras niñas y adolescentes tienen derecho a soñar y sobre todo
a trabajar en la construcción de sus sueños. Y es que por eso hay que enseñarles todo el mundo lindo que existe. Es que a veces solo les enseñan que hay una cocina y no de que hay más cosas en el mundo, ¿verdad? De que hay microscopios. Tal vez las escuelas deberían tener microscopios para enseñarles cómo se ve un insecto, cómo se ve, ¿verdad? Para motivarlos a ver más allá, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que nada más hay que enseñarles el mundo bello que hay. Despertar esa vocación. Muchísimas gracias, Gaby. Muy linda su historia. Muchas gracias por compartirla con nosotras, porque la idea es esa, que con ejemplos como el suyo, pues muchas niñas y adolescentes nuestras se motiven para seguir una carrera científica. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí con otra linda historia sobre mujeres en la ciencia. Quédese con nosotros. Con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de las mujeres en la ciencia, porque es muy importante que promovamos el crecimiento de nuestras niñas, adolescentes, nuestras mujeres jóvenes hacia las áreas de la ciencia, hacia cualquier otra área, por supuesto, pero hoy estamos hablando de ciencia. ¿Por qué? Porque tanto en el nivel mundial como en Costa Rica, pues las vocaciones científicas no crecen como deberían y necesitamos más chicas en las diferentes áreas de la ciencia. Por eso hoy estamos conversando con mujeres que hemos seleccionado precisamente por esa historia de vida que tienen, que pueden compartir con nosotros cómo lograron superar los diferentes estereotipos, los trabas que están ahí presentes en nuestras sociedades y que impiden que nuestras niñas y adolescentes se desarrollen de la mejor manera. Antes de entrar con nuestra siguiente invitada, vamos a compartir el testimonio de Andrea Suárez, quien es coordinadora del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe, y quien explicó a una mirada que la mayor barrera que ella enfrentó para estudiar una carrera relacionada con las ciencias fue la familiar, y que esto fue para ella muy difícil, pero su vocación y su amor por salir adelante y por lograr sus sueños pudo más, y hoy pues nos cuenta su historia. Sé que en la escuela a mí siempre me encantaban las ciencias. Era lo que como que se me daba más natural, las ciencias, me parecía más interesante y que no me costaba, decía yo. Es que ciencias era siempre mi materia favorita. Y también influyó mucho en el colegio que tuvimos una profesora muy buena de biología y que nos incentivó a hacer más cosas allá de lo que se daba en la clase, a pesar de que mi papá era súper estricto y no nos dejaba pero ni quedar en la casa del vecino. Entonces para mí fue todo un reto cuando yo estuve en la universidad y tenía que hacer las giras, entonces, pero era el mejor pretexto porque era parte de mi formación académica y mi papá siempre nos dijo que teníamos que ser profesionales. En contra de todos, pero no sé, mi papá no quería y para qué va a estudiar eso y no es como, si mi chiquita está en la casa y así tiene que seguir, ¿verdad? Y ahora se me va de gira aquí y allá y entonces había veces que pagar cosas. Entonces yo le decía, no, tranquilo, yo guardé plata aquí, yo guardaba plata de lo que podía para no tener que pedirle ni dinero para ir a las giras. Entonces así fue. Era una lucha desde el núcleo. Entonces yo creo que enfrentarme a mi papá fue lo más duro. Y de ahí para allá yo no lo he visto como ningún impedimento hasta el fin de que yo quería seguir estudiando, más allá de la licenciatura, ¿verdad? Y también otra meta era fuera del país. Al principio mi papá tampoco estaba de acuerdo, entonces muchas cosas nunca estuvimos de acuerdo que tal vez estaban esperando algo de mí, pero yo rompí contra esos cánones a hacer lo que yo realmente quería hacer y pude hacerlo. Ha habido en los últimos años más mujeres que se entran a la biotecnología, la biología, ¿verdad? Hay otras carreras como más cerradas, como la electrónica, como la robótica, donde ya hay muchas mujeres trabajando y aportando, y que tal vez es donde menos se ven visualizadas las mujeres de que pueden tener un espacio laboral. Pero sí, pero todo, yo siempre digo que tanto a la parte de ciencia y tecnología como a la parte de laboral en general es donde se encuentran los principales retos para las mujeres.
Así como Andrea nos comparte el testimonio, también en este bloque tenemos la participación de Silvia Chacón Barrantes, quien es la coordinadora del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional. Bienvenida a Una Mirada en este tema, pues que en definitiva nos toca porque queremos pues que sirva de referente para muchas niñas y adolescentes para tomar decisiones relacionadas con vocaciones científicas. Bienvenida. No, más bien muchas gracias a ustedes, Maribel, por la invitación. Yo muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Como conversábamos en el bloque anterior con Gaby, a lo largo de la historia de la humanidad, pues el aporte de las mujeres es innegable. Sin embargo, ¿verdad? Al crecer en sociedades machistas, usualmente estos aportes han sido invisibilizados e incluso todavía hoy, en este siglo, nuestras niñas y adolescentes siguen enfrentando muchos retos y muchos estereotipos y muchas trabas en la elección del proyecto de vida, sobre todo cuando tiene que ver con ciencias. Así es. Lamentablemente es así. Yo me considero muy afortunada porque yo tuve un entorno familiar muy favorable. Mi mamá es matemática, mi papá es químico, ambos académicos universitarios, entonces no era extraño para mí la ciencia, el dedicarse a esto. Y mi mamá además siempre ha sido feminista, entonces yo crecí con un ejemplo, el de ella, que fue súper importante y súper influyente en mi vida, donde se me dijo siempre que yo podía lograr lo que quisiera lograr. Y pues con un papá que también me desarrollaba la curiosidad científica, preguntándome cosas sobre lo que observábamos, sobre por qué era tal cosa o por qué era tal otra, o dando explicaciones, y entonces eso fue muy constante en mi vida, muy natural para mí. Sin embargo, la elección de carrera a mí no me resultó tan sencilla. Yo soy graduada del Conservatorio Castella, y entonces... alma de artista. Ajá. Y no recibíamos ni química ni física, solo biología, que no me gustaba, me daba pereza. Pero sí era muy buena en matemática, ¿verdad? Inclusive daba centros para mis mismos compañeros cada vez que teníamos examen. Y cuando entré a la universidad, entré a estudiar arquitectura, me fue como un quebrado. Por primera vez en mi vida perdí un curso y lo volví a perder en el segundo semestre, y fue claro para mí entonces que esa no era mi carrera. Pasé a ingeniería civil, me fue bastante mejor, sin embargo no me sentía muy cómoda, y cuando en el segundo año de ingeniería civil llevé por primera vez el primer curso de física y tuve el primer contacto con la física en mi vida, me enamoré. Y entonces me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer y me pasé a estudiar física, ¿verdad? Me tomó entonces 3 años, hasta el 4.º año de universidad, entrar a estudiar lo que realmente quería, y no me arrepiento para nada. Para nada. No es tiempo perdido, es tiempo invertido. Así en es. la consecución Así del sueño. es. Ahora, retomando un poco esta primera fase de la entrevista con su persona, ¿qué será lo que limita ese enamoramiento de nuestras chicas en general? También pasa con los varones, ¿verdad? Relacionado con las ciencias en la primaria y la secundaria, porque ahí es donde estamos viendo que está la traba, ¿verdad? O sea, usualmente a la hora de elegir carrera seguimos teniendo una deficiencia de vocaciones científicas, y en el caso de las mujeres es lapidaria la diferencia. Yo creo que se puede decir que viene desde temprano en la educación, cuando, vamos a ver, por un trabajo que hizo mi mamá como parte de su tesis, yo aprendí que a las mujeres les va muy bien en la escuela primaria hasta que entran a la pubertad y les empieza a importar lo que dicen los compañeros, y cuando las empiezan a vacilar porque es la nerda, porque es la verde, porque es la que sabe bien las respuestas, empiezan a replegar y a hacerse las tontas para quedar bien con los compañeros hombres del grupo, ¿verdad? Entonces desde ahí empezamos mal. Y si además tenemos un entorno familiar donde nos dicen que, lo que decía Gaby, para usted es la muñeca, los legos son para su hermano, están recibiendo un mensaje directo e indirecto, ¿verdad?, de que realmente su lugar es el hogar y no la investigación, la ciencia, la curiosidad, las profesiones, ¿verdad? Y si además le dicen, sírvale a su hermano,
a usted le toca cocinarle a su hermano y el hermano está ahí sentado viendo tele, pues es otro mensaje muy fuerte. Yo creo que tenemos que hacer un cambio de actitud desde la educación primaria y secundaria para decirle a nuestras niñas que ellas pueden estudiar lo que quieran estudiar y que pueden triunfar en lo que quieran dedicarse. No fue el caso suyo porque usted tuvo un entorno familiar sumamente favorable, pero en algún momento, ya fuera en el entorno comunitario, la familia agregada o la comunidad o en la escuela o el colegio, ¿usted sintió un poco como esa resistencia social a que las mujeres estudien ciencia? No, en realidad, mientras estudiaba primaria, secundaria y universidad, no. Cuando yo me fui a hacer posgrado, tuve algunas dificultades personales y entonces ahí sí sentí una especie de estigmatización dentro de algunos compañeros de la universidad, un poco un paternalismo, ¿verdad? ¿Dónde estudió, perdón? Yo estudié la maestría en México, en Baja California, y hice el doctorado en Kiel, en el norte de Alemania. Y siento que esas dificultades personales que tuve, que en algún momento me retrasaron en mis estudios y requirieron pues mucha burocracia de parte de la universidad para poder finalizar, hizo que algunas personas implicaran, nunca me lo dijeron directamente, pero implicaran que yo no podía, implicaran que yo no iba a poder terminar, implicaran que yo me iba a meter en problemas con la universidad por no terminar mis posgrados. ¿Y por qué consideraban que no podía terminar? Por las dificultades personales que había tenido, que me habían significado un retraso, y entonces eso dificultaba tramitológicamente y en medio de plazos de la universidad toda la culminación. Sin embargo, estoy muy agradecida con las personas que dentro de la universidad sí creyeron en mí, una de ellas, doña Sandra, desde la rectoría y antes desde la vicerrectoría de docencia, y otras, las personas de la Junta de Becas, que también apostaron por mí, y yo espero realmente de todo corazón haberles retribuido esa confianza. ¿Cuáles podría decir usted que son los principales retos que tuvo que enfrentar o que sigue enfrentando como mujer científica? Lo que decía doña Gaby, el que me hablen diferente a mí de lo que le hablarían a un hombre, no solo cuando llegan a arreglar algo a la casa, ¿verdad? Yo no tengo pareja, entonces a mí me toca lidiar con todo lo que tiene que ver con mantenimiento de la casa y lidiar un poco con ese machismo, pero no solo a nivel de lo doméstico, sino también a lo nivel de lo profesional, ¿verdad? Yo trabajo muchísimo con comunidades y realmente uno siente, sobre todo en comunidades muy rurales, con personas muy humildes que se sienten incómodas de dirigirse a mí o de coordinar conmigo cosas por el hecho de ser mujer. Y se dirigen más bien en forma directa a mis compañeros de programa, que son mucho menores que yo, que son hombres y que tal vez no tienen tanta experiencia, que tal vez han estado un papel secundario en toda la actividad y a la hora de las consultas se dirigen directamente a ellos, ¿verdad? Entonces, me ponen un poco a una distancia que es muy difícil para mí trabajar si no me están permitiendo acercarme a ellos. No sé si me explico. Sí, claro. ¿Y cómo lo hace? Porque me imagino que no lo deja así. Pues sigo intentando acercarme, sigo intentando mostrarme accesible, sigo intentando hablar con un lenguaje más sencillo, más llano, no quedarme en ese lugar alto y lejano en el que me pusieron, sino bajarme a remangarme y a trabajar al lado de ellos. Otra mujer que nos compartió su testimonio aquí en Una Mirada, así como ustedes, es María Martínez, quien es investigadora de la Opsicori de la Universidad Nacional. Ella considera que en las ciencias hay mucho espacio para las mujeres, pero que es muy importante que se abran más oportunidades, pues definitivamente las mujeres pueden ofrecer mucho trabajo, aportar muchos enfoques novedosos, trabajar con mucha pasión y entrega en el campo de la investigación, las ingenierías y las ciencias duras. Creo que igual que todas las mujeres, ¿verdad? En Costa Rica y en todo el mundo, ¿verdad? Porque las barreras o las limitaciones a las que muchas veces nos tenemos que enfrentar, en realidad es una cuestión que se sufre, ¿verdad? En todo el mundo, en todas las culturas, en todos los países, de una u otra manera.
es que todavía al día de hoy es apenas un 30% de los grupos de científicos a nivel mundial que están conformados por mujeres, ¿verdad? A duras penas 30%. Y a nivel de investigación científica, ¿verdad? Entonces, todavía hay, digamos, un porcentaje considerable de mujeres que podrían insertarse, ¿verdad? Y que haya más paridad, más equidad y haya una contribución más pareja, más paralela de hombres y mujeres en cuanto a lo que es el desarrollo científico. Entonces, sí, todavía hay mucho espacio, ¿verdad? Que debería de ser cubierto por las mujeres, específicamente en lo que es el área de las ciencias básicas principalmente, ciencias e ingeniería. Pero si comparamos la actualidad con el pasado, ¿verdad? Cuando uno revisa cómo era en el pasado la situación de las mujeres en las actividades científicas, en realidad se ha progresado mucho. Se ha progresado mucho, ¿verdad? Es algo que ha ido en una dirección, ¿verdad? Donde cada vez hay más mujeres participando y colaborando, porque es una cuestión cuando uno entra a un campo y se fascina por un campo, no es solamente para procurarse un sustento. También uno lo hace porque uno quiere ser útil, ¿verdad? Ser útil a la sociedad y también uno quiere llenarse intelectualmente, llenar la curiosidad que todos tenemos. Muy interesante la opinión de María, ¿verdad? Porque ella va más allá también al referirse pues, al aporte ya en el campo laboral, social. Ya graduada de una carrera relacionada con las ciencias, sigue la mujer enfrentando diferentes tipos de trabas a la hora de empezar a trabajar, de ejercer, de hacer investigaciones de campo, por ejemplo, como las suyas, que definitivamente tienen que ser fuera de la gran área metropolitana y pues que involucra enfrentar ¿verdad? Diferentes tipos de culturas a lo interno del país. Claro que sí. Yo tuve también la suerte de vincularme con la Universidad Nacional muy poco tiempo después de graduada y quedarme ahí, pero he oído historias de mujeres que llegan a pedir trabajo y porque tal vez tienen un anillo de compromiso, no se los dan porque dicen, no, esta ahorita se va a casar, va a tener hijos, incapacidades de maternidad, mejor no, ¿verdad? Y realmente a la hora de ya trabajar, pues sí, por supuesto, como usted dice, mi trabajo no es, me implica estar saliendo de gira, estar saliendo de viaje, y era una causa constante de discusiones con mi ex esposo, porque me decía, ¿por qué tiene que ir usted a la gira? Que vaya otra persona. Es que pobrecito nuestro hijo que se queda solito y no estaba ni tan pequeñito como para decir que no pudiera quedarse una semana sin la mamá porque la mamá tenía que ir fuera. Y yo le decía, no, es que yo tengo que ir. Y más que todo, es que yo quiero ir. Era su proyecto. ¿Verdad? Es mi proyecto y además cuando empecé a ganar proyección internacional me invitaban a viajes fuera del país, a talleres y demás y me decía, pero es que ¿por qué tiene que ir a todo usted? No puede ir nadie más. Decía, es que yo quiero ir. O sea, es que en primero, bueno, no hay nadie más. Yo empecé con este tema de los tsunamis sola, ¿verdad? Exacto. En primer lugar, pero en segundo lugar, yo quiero ir. Entonces, ¿qué tocó? Pues deshacerse del esposo, ¿verdad? O sea, seguir mejor sola, sin nadie que me estuviera retrasando y efectivamente para poder seguir con mi carrera. Sí, porque no, en efecto, ¿verdad? Creeríamos que tal vez el marco social es el que pesa más, pero también el tema de las relaciones familiares, el tema de los trabajos, pesa mucho todavía. Y no sé si pesa tanto como lo hemos sentido aquí en lo nacional, pero también en lo internacional, esa carrera, ¿verdad? Por posicionar proyectos, por conseguir financiamientos y también el tema del género tiene algún peso. Bueno, no te sabría decir a la hora de conseguir financiamientos por fuera. Sé de sesgos a la hora de publicar, que algunas revistas, si la primera autora es mujer, tienen un índice menor de publicaciones. No sé si algunas de las veces que me han rechazado artículos ha tenido algo que ver con eso, no lo sé. Respecto a lo que te decía antes de salir de gira, bueno, siempre lo hice muy, muy tranquila, muy confiada, hasta que asesinaron a María Luisa el año pasado en su cuarto de hotel.
y todas mis compañeras que nos toca andar de giras, que son de otras unidades académicas de la universidad, quedamos espantadas. Al menos a mí nunca se me había ocurrido esa posibilidad. Cierto, tocas un punto muy importante, ¿verdad? Porque no, Gaby lo mencionaba, porque nuestras niñas y adolescentes, nosotras crecimos en ese mundo y estábamos acostumbradas porque era lo que nos decían que era normal. Por dicha se rompió ese estereotipo y ese mito y ya sabemos que la violencia callejera en cualquier manifestación no es normal. Pero resulta que esa violencia también está llegando a ámbitos más cercanos, más privados, más de lo íntimo, de lo doméstico, de algo tan simple como el lugar donde duermo y ando de gira. También involucra un gran reto lograr que las mujeres tengan seguridad de poder ejercer su trabajo si tienen que salir de casa o de su lugar de trabajo oficial o formal, porque el tema de las ciencias también involucra que tenés que trabajar en el campo, ¿verdad? Tenés que salir de gira, tenés que ir a la selva, tenés que ir a la montaña, tenés que ir a la playa a trabajar. Y ahí tampoco pues estás teniendo esa garantía de seguridad. Ya no estamos hablando de la parte turística, estamos hablando de la parte laboral de campo. Y eso en las ciencias es muy importante. Y eso agrega una capa más, porque entonces tenés que pensar en el planeamiento de la gira, en la coordinación con los comités, en el transporte, en pedir los viáticos, en dejar la niñera, en quién le va a comer los animales, pero además tenés que pensar en cómo vas a asegurarte que no te maten en tu habitación del hotel. Y empezamos nosotras a buscar... Que la gente que te provea los servicios en los lugares sean también de confianza. Exacto. El transporte, un guía. Exactamente. Y no debería ser así, no deberíamos tener que estarnos preocupando, además de todo, por nuestra seguridad cuando andamos trabajando y tampoco cuando andamos paseando, la verdad. Sí, de ninguna de las dos formas. Sí. Mucho que hacer tenemos como país en esta materia, desde su perspectiva personal. ¿Qué considera usted que debemos trabajar como país precisamente para lograr finalmente ir rompiendo con estos estereotipos, estos mitos, estas manifestaciones de violencia en contra de las mujeres en los diferentes ámbitos? Siento que tenemos que aplicar algo así como una discriminación positiva, o sea, empezar a enfocarnos, a dar más énfasis a nuestras niñas para que ellas sepan que pueden estudiar y dedicarse a lo que quieran dedicarse, ¿verdad? No solo a darle parejo a los dos, sino darle más a nuestras niñas para compensar tantos años de inequidad de género en el país y en el mundo en general. Y siento que también tenemos que transmitir el mensaje de que está bien no lograrlo a la primera, que está bien tener dificultades a la hora de buscar nuestros sueños y que en esos casos debemos pedir ayuda. Vamos a ver, capacitar a las personas a cargo de la educación de nuestros niños y niñas para brindar esa ayuda a las niñas que así lo soliciten. ¿Y qué hacemos con nuestros niños? Porque ellos también tienen derecho a crecer en un mundo sin violencia, ¿verdad? Así es. Yo creo que ahí del otro lado de la historia, usted ¿verdad? toca un punto a aprender a tener una masculinidad saludable y que le haga a él tanto feliz como a las personas que le rodean. Ahí está tocando usted un punto muy importante y es que yo considero que al menos a mí me criaron en un hogar feminista y a mi hermano también, pero muchas mujeres de mi generación llegaron a tener contacto con el feminismo al llegar a la universidad y todo estaba enfocado en las mujeres y entonces los hombres de mi generación están perdidos, no saben qué hacer, no saben cómo lidiar con las mujeres de su generación que son feministas cuando ellos toda la vida han sido criados y educados en un ambiente machista. Entonces, paralelo a eso, tenemos que educar muy fuertemente a nuestros hijos varones, a nuestros estudiantes varones en la equidad. Yo tengo un hijo varón y realmente he dado todo mi esfuerzo por no solo enseñarle a cocinar y a que haga sus labores domésticas, sino a que él entienda el machismo que existe en el mundo y lo importante de luchar contra ese machismo. Ahora, ¿cómo acercamos a las niñas a las ciencias? A que esas vacaciones tempranas sean atendidas de manera adecuada. Porque sí, es evidente, en el país se ha analizado varias veces que no lo estamos haciendo bien. Sean hombres o mujeres, no estamos encauzando a nuestras niñas, niños y adolescentes hacia las vocaciones científicas. Primero es el coco de la matemática y luego pues todo lo que viene por default, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Porque sí es urgente, o sea, es urgente desarrollarnos en todas las áreas, pero en este siglo, ¿verdad? El siglo de la comunicación, de la imagen, de la ciencia, es muy importante que nuestro país despegue también en esa materia y tiene que despegar desde la primera infancia.
Sí, y eso pasa por capacitar adecuadamente a las personas a cargo de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, para que sean capaces de proveer no solo esas enseñanzas a los y las estudiantes, sino esa motivación y despertar esa curiosidad y ofrecer una educación que nuevamente despierte la curiosidad y no se limite a una repetición mnemotécnica ¿verdad? O de memoria de contenidos. Sí, que el contenido, que el conocimiento sea que en el área que sea de disfrute, ¿verdad? Que nos haga crecer y no solamente memorizar para salir de un examen. Ahora, para terminar, ¿cuáles serían sus consejos para esas niñas y adolescentes que quieren ser científicas, que sueñan con viajar al espacio, que quieren hacer investigación, que quieren ir a la selva, a estudiar jaguares? O sea, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones que tienen que hacer para lograr sus sueños? Que luchen, que pidan ayuda si la necesitan, que no se dejen vencer, que no se dejen que nadie les diga que no pueden, que si algún profesor o profesora les dice que no pueden, que busquen otra opinión, y si esa segunda opinión les dice que no, busquen una tercera, hasta que encuentren a alguien que les diga que sí pueden y las ayude y las motive a seguir adelante. Porque si bien a veces no es suficiente querer para poder hacer algo, es una gran cosa o es muchísimo de lo que se requiere tener esa motivación para hacerlo. Entonces, buscar la ayuda si es necesario y seguir adelante con sus sueños. Y que nuestro silencio no sea cómplice de las violencias que vivimos todos los días. Así es. Sí, en definitiva, mucho que hacer en este sentido, pero me parece que historias como la suya, como la de Gaby, la de María, la de doña Sandra, pues deben servir de motivación para que nuestras niñas y adolescentes digan, yo quiero ir al espacio, yo quiero trabajar en la NASA, yo quiero trabajar en Europa y yo puedo hacerlo y voy a ir, ¿verdad?, poniéndome las metas para ir subiendo esa escalerilla que me lleve a lograr mis sueños. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr. En esta dirección va a encontrar un suplemento especial que hicimos del periódico Campus de la Universidad Nacional sobre mujeres en ciencia. Les recomiendo que lo lean y que sobre todo lo compartan con sus niñas y adolescentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.